Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es para nosotras un gusto enorme compartir con ustedes la conversación que mantuvimos con la profesora Zulma Palermo en una tarde hermosa de enero entre los pájaros, el pasto, el sol y la brisa, sentadas en el jardín de su casa que muy generosamente abrió para nosotras. Aquella tarde en Salta éramos 3 con Zulma: Jessica y Patricia, de manera presencial, y Bárbara, telefónicamente desde Buenos Aires. Somos todas mujeres formadas en distintas disciplinas académicas, comprometidas en proyectos descolonizadores. Fue Zulma quien nos conectó. Hoy nos une una labor apasionante. La conversación transcurrió entre té, café y alfajores, y del primer momento nos convertimos en 4 mujeres sintonizando nuestras propias búsquedas personales a un compás intenso y confidente. Hablamos sobre el motor de sus búsquedas, al que define como un sentir pensar que gravita en el terruño. Cómo su sentir, su vida, atravesó su mirada intelectual y su perspectiva sobre literatura latinoamericana, y sobre cómo ese andar, esas búsquedas a lo largo de todo su trayecto profesional y personal se volvieron huella o referencia para mirar este presente y reflexionar sobre el futuro. ¿Cómo presentar a Zulma? Mujer apasionada, salteña, profundamente salteña, enraizada en el valle, su valle, interpelada por los márgenes, maestra, profesora por vocación y por decisión, en el oficio de hacer del aula un ámbito de crecimiento personal, partiendo lo local. Investigadora, dirigió y coordinó grupos de investigación orientados a la teoría crítica latinoamericana. Publicó varios libros e innumerables artículos que hicieron un aporte central a la crítica y teorización alternativa del concepto de lo regional y la descolonización de los estudios literarios y pedagógicos. Integrante del grupo Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad, su quehacer está atravesado por la profunda desigualdad que estructura nuestra América, claramente. Amante de la lectura, de la pasionalidad que envuelve a la literatura, siempre sensible a esas explosiones del lenguaje que le ayudaron a pensar y repensarse. Ocupada en desencubrirse y con ello desencubrirnos a quien nos sentimos cerca suyo. En fin, dejemos envolvernos por aquella tarde y que ella misma, a lo largo de esta charla que hoy compartimos, se nos desvele. Y para comenzar, le propusimos reflexionar sobre lo que considera hoy, mirando hacia atrás, cuáles fueron los motores que impulsaron sus búsquedas en el ámbito de la literatura y los estudios latinoamericanos. ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué todavía sigo haciendo lo que hago? ¿Qué es lo que he buscado siempre? En algún momento pude pensar ya racionalmente acerca de cuál ha sido el motor de mis búsquedas. E indudablemente es el arraigo a eso que llamamos territorialidad, al lugar de pertenencia, como lugar no físico, no exclusivamente físico, pero también físico. Y la vinculación en esa búsqueda del ejercicio profesional con la llamada literatura, evidentemente es de una atracción fortísima por el lado del sentir pensar. ¿Sí? La conmoción afectiva, patémica, que la lectura literaria me producía, tenía un efecto doble: el apasionarme y el pensar, el apasionarme y aprender, el apasionarme y comprender, ¿no? Y esa vida que fue pasando
en un profundo amor al territorio, que en este caso ya no es solo territorio, sino terruño, la afirmación en la tierra mía, en algún momento la pensé, me di cuenta que cuando venían amigos a visitarme y los sacaba a pasear por los alrededores montañosos, yo repetía para mis adentros, y a veces lo decían en voz alta, algunos versos de Manuel Castillo. ¿Cuáles? Estos que voy a decirles ahora. No, es eso. El libro en el que están estos versos y muchos más de la misma pasionalidad se llama Bajo las lentas nubes. Bajo las lentas nubes. Y dice así: esta tierra es hermosa. Crece sobre mis ojos como una abierta claridad asombrada. La nombro con las cosas que voy amando y que me duelen. Montañas pensativas, lunas que se alzan sobre el Chaco como una boca de horno de pan recién prendido. Yuchanes de leyenda, en donde duermen indios y ríos esplendentes, gauchos envueltos en una gruesa cáscara de silencio y bejucos volcando su azulina inocencia. Todo eso quiero. Y hablo de contrapuntos encrespados y de lo que ellos paran virilmente sangrientos cuando el vino es la muerte y es un adiós morado. Esta tierra es hermosa. Déjenme que la alabe desbordado, que la vaya cavando de canto en canto turbio y en semilla y semilla de morado. Ocurre que me pasa que la pienso despacio y que empieza a dolerme casi como un recuerdo, y sin embargo, triste, la festejo. Mato los colibríes que le elogian como quien apagara los pétalos del aire. Ondeo como un niño ángeles y campanas, y cuando así dolido la desnudo, cuando así la lastimo, me crece, ay, una lágrima en la que apenas si me reconozco. Digo que me le entrego. Digo que sin saber la voy amando. Y digo que me vaya perdonando. Y en un perdón y en otro, ¿qué le pido? Digo que alegremente voy sangrando. ¡Wow! ¡Qué alegremente voy sangrando! Y no puedo dejar de lagrimear. Eso es. Eso es para mí la territorialidad, eso es la pertenencia. Porque no es solo la tierra, no es solo el paisaje eso que está ahí afuera y se ve. Es lo que siento. Es la raíz. ¿Sí? Y bueno, cuando el lenguaje alcanza a tocar esa dimensión sensible, es maravilloso. Porque me dice, soy yo. ¿Sí? Ya no es la palabra del poeta que alguna vez escribió esto, a lo mejor conscientemente provocativo, sino es lo que me toca y lo que me dice, ¿no? Entonces eso fue para mí la literatura. Fue la explosión de un decir que yo no podía decir. ¿Sí? Tal vez el que escribe estos versos tenga algo potente que le permite jugar con el lenguaje como yo no puedo. Y ese juego yo siempre lo he venido intentando en la escritura del ensayo, que no tiene obviamente esta potencialidad sacudidora de la afectividad, ¿no? Pero yo puedo ahora, y lo pude siempre, nada más que posiblemente no lo percibía con tanta claridad, no solo ya identificarme con esas palabras, sino pensar con esas palabras qué es para mí la territorialidad, qué es la lugarización, qué es la pertenencia. Y saber, ahora sí con absoluta certeza, que mi búsqueda era esa. Que por qué cuando recién egresé del grado me interesaba estudiar la literatura local con desprecio de mis profesores.
¿sí? ¿Y por qué después, ya entrando en la madurez, me metí en este proyecto de la literatura de Salta y persistí durante décadas en tratar de explicarme el concepto de región y regionalismo y todas esas cuestiones? ¿Y por qué las rechacé? ¿Por qué? Porque estaba claramente para mí planteada que la cuestión pensada desde lo regional era insistir y profundizar la marginalidad de las subjetividades, la marginalidad de las sociedades, en todos los órdenes, en el orden económico, en el orden político, en el orden productivo, en todos los órdenes. Y si al final del recorrido, como dice Zulma, llega la seguridad que es el terruño, el sentimiento de un lugar, la raíz de sus búsquedas, ¿cuáles fueron los puntos de partida? Esta inquietud abrió un capítulo en la conversación sobre la memoria, los recuerdos, la infancia. Le preguntamos si hoy puede percibir en aquellos fragmentos, en sus primeros contactos con la literatura, la presencia de ese motor que impulsó las posteriores búsquedas profesionales. Ustedes saben que a esta altura de la vida, en la 8ª década, mucho decir y mucho haber hecho, haber creído haber hecho en ese transcurso largo, la memoria se vuelve inventiva, no es tan fidedigna. Y las imágenes que uno puede, o yo al menos, puedo sostener de la infancia, son como fragmentos sueltos, pero algunos de ellos con una marca muy fuerte en mi yo, en la construcción de mi subjetividad. La pregunta vinculada con mi elección profesional, porque es profesional esa elección, no es vocacional, me parece, hoy. Remontarme a la memoria de cómo fue mi primer contacto con la literatura me lleva a la edad de 5 años. Ya aprendiz de lectoescritura en primero inferior, como se llamaba en aquella lejana época, me veo a mí misma escondida debajo mamá tenía un ropero pequeño de 2 cuerpos y con un escritorio de tapa volcable en el medio, abajo un estante con libros y espacio libre más abajo, sobre el piso. Yo ahí debajo de ese estante, acurrucada, leyendo Corazón de Edmundo D'Amicis y llorando, como decimos vulgarmente, a moco tendido. ¿Y ese libro temprano que leías, qué tenía? Como que ¿sabías por qué como te atrapaba tanto? Claro, porque era el sufrimiento de un niño, como yo. Era el dolor físico de un niño. Era terrible el libro, terrible para los 5 años que yo revestía y que leía todavía medio a tientas, medio silabeando, hasta que mamá me descubrió en esa situación tan padeciente, tan autotorturada, que me quitó el libro. Y ese fue en serio, que yo recuerde, mi primer contacto con eso que era lo que se llama literatura, se llama porque se llama así, qué sé yo. Con el impacto afectivo, emotivo que produce la escritura literaria, que es esa su finalidad en última instancia, choquear. Y a través de ese impacto es lo que yo llego a construir después de años de lectura literaria y de especulación teórica. Es lo que busca el texto literario, busca impactar, busca golpear, busca sacudir. Pero ese fue ahí el momento en el que se produjeron en mí esas convergencias en las que fui comulgando, haciendo comulgar en mí, o se produjo sin necesidad de que yo lo buscara intencionalmente, la formación profesional y la pasión vital. Y buscar después siempre en lo que leía
sobre todo en lo literario, que era indudablemente atrapante, siempre, hasta que me aburrí, porque encontraba que ya todo estaba dicho en lo que a mí me interesaba. La beta social, la beta histórica, la beta antropológica, la formación de las subjetividades en última instancia, porque estaba buscando la mía. Ese es en mi caso el secreto, ¿no? Si no puedo separar la historia intelectual de la historia personalísima, afectiva, pasional, en mi trayecto vital, ¿no? Son una sola cosa, no puedo separar, no tengo una biografía íntima. Bueno, hay intimidades que no se cuentan, ¿no? Por supuesto. Pero mi biografía personal es también mi biografía intelectual. En esta retrospectiva a la infancia, Zulma vuelve sobre los decires que escuchaba en aquella etapa de su vida. En una descripción honda de sus recuerdos, reconstruye discursos y emociones donde estaban presentes los otros, el margen, el miedo como emoción y la alteridad como su alternidad, dejándonos ver la colonialidad imperante en aquel terruño, donde las memorias en plural disputan por emerger. En la infancia yo les decía algo acerca de las características del mundo en el que vivía, de esa primera lectura literaria, o aproximadamente literaria, en la temprana infancia, pero no les decía acerca de la experiencia de vivir cerca y lejos del otro, que es una cuestión que yo pude, obviamente, pensar racionalmente en la adultez. Pero en ese espacio pueblerino, muy marginal, de la provincia, siendo la provincia en sí ya marginal, había indios. Eran, según el discurso local, matacos, que vivían a la vera del río, un río obviamente que iba prácticamente bordeando el pueblo. El río Pasaje, un río caudaloso. ¿El pueblo cuál? El Galpón. El Galpón. Allá donde prácticamente nací. En la boca de entrada del Chaco salteño. Anta, como departamento. Ahí Anta, mi tierra arisca. ¿Sí? Ahí pasé yo mi primera infancia y ahí estaban los matacos, que eran animales. Según mi mamá, gente semidesnuda viviendo a la vera del río, sin nada, sin alimento, sin nada. Y el tabú, la prohibición. A esos chicos no hay que acercarse siquiera, no hay ni que mirarlos, porque te contagian todo. El solo mirarlos es peligroso. No eran gentes. ¿Sí? Y eso me penetró, pasó, y no era gente. Eran mis perros, los perros domésticos, eran mejores seres que esos que estaban ahí a la vera del río viviendo de algún pescado que pasaba por la corriente. No lo advertí. Del mismo modo que ayer les decía, la adhesión a las mujeres de esa época de mi vida, ya mayorcita, ya más bien puber, adolescente, las narradoras. Que no eran narradoras, obviamente, narradoras profesionales como ahora conocemos las narradoras o los narradores, que hay clubes de esta cosa, ¿no es cierto? Sino narradoras en el sentido de que te transmitían la creencia en una memoria tradicional, las leyendas, los temores, sobre todo los temores. Y eso después, en el después y en el hoy, me resulta altamente significativo, semióticamente significativo. Porque solo estaba vigente en esos relatos el miedo, o la construcción del miedo. Miedo de todo. Es decir, hay Adolfo Alban,
tiene largas parrafadas acerca del miedo del marginal. Cómo el poder nos construye el miedo a ser, ¿sí? Claro, qué profundo. El miedo a ser. En algún lugar yo también por ahí lo incorporé. A través de la conversación con la gente en estos circuitos en los que he intentado construir algo, aparece el miedo. Y el miedo a ser en el sentido de ser pensante por mí mismo. ¿Sí? Yo no puedo construir conocimiento por mí y en mí. Tengo que reproducir el conocimiento autorizado. Y me produce miedo tratar de hacer lo inverso porque me van a sancionar. Lo que esas mujeres, y no solo mujeres, algunos varones también, transmitían en la verbalización de la leyenda. Uh-huh. El miedo al fantasma, sí. Al miedo a lo no visible, pero de alguna manera presente y perceptible, que es el poder. Que convive con ellos. Forma parte de su vida, de su cuerpo. Sí, sí. ¿No? Sí. Entonces, estas cuestiones que yo recibí, que me impregnaron en la infancia y que también me producían miedo, obviamente. Tenía miedo al mataco, porque transmitían enfermedades y potencialidad de muerte. El miedo al fantasma, porque además veíamos las luces malas. La sala de la finca de mi papá, después, a través de un potrero, detrás de un potrero que estaba al frente de la casa, estaba el cementerio. El cementerio del lugar, y el lugar eran 10 personas. Pero un cementerio antiquísimo, con cruces podridas, obviamente toda tierra. Y había luces de noche, porque el hueso fosforece. Así que las luces eran visibles, pero eran fantasmáticas. Las luces eran fantasmas, eran los muertos vivos, ¿no? Entonces, ¿cómo esa vigencia del muerto vivo que produce miedo está presente en los relatos de hoy que los chicos absorben? El zombie. ¿Sí? Es el muerto vivo. Hay algo, hay una especie de temor a lo desconocido, de temor a la muerte, que funciona ya no solo en el oprimido, que funciona a nivel, yo diría, construcción humana del temor, ¿no? Al temor a lo desconocido, a la muerte. Pero en esos casos en particular, que yo construyo desde o como parte, formando parte de la marginalidad, hay mucho peso, hay mucha fuerza. Y llevando eso al terreno personal es lo que me marcó. Y es a donde vuelvo siempre. ¿Mm? No conscientemente, vuelvo porque sí. Vuelvo porque me atrae. Y sobre todo a medida que me pasa la vida, vuelvo con más frecuencia. Y también las interpretaciones de lo que pasó y de lo que recuerdo van cambiando y se van conceptualizando más sistemáticamente, diría, ¿no? Entonces, al mirar el recorrido profesional, la construcción intelectual, indudablemente la raigambre está ahí. Ahora, ¿cómo eso se fue manifestando en el pensamiento lógico, en el pensamiento sistemático? Lo advierto recién ahora, casi al final del recorrido. ¿Sí? La crítica a la concepción de los estudios regionales, la regionalización, la marginalidad, la mirada sobre la frontera, las maneras en que se produce el conocimiento, la crítica literaria bajo la égida del mercado editorial y la construcción de la literatura en nuestra América son reflexiones pilares en su trayectoria académica. Le preguntamos acerca de estas construcciones. ¿Qué es lo regional para ella? ¿Cómo la interpela reexaminar la idea hegemónica de la literatura nacional? ¿Cómo se articuló en su trayectoria personal el interés por aquellas construcciones conceptuales? Son constructos artificiales, ¿no es cierto? Como todo lo que genera límites.
límites no en el sentido de frontera como nosotros lo entendemos como flujo, sino como muro, ¿no? Y muros y diferencias que señalan precisamente diferencias coloniales, que significan eso en última instancia. Es muy común escuchar en Argentina que los porteños solo conocen hasta la General Paz o que el país muere en la General Paz. Es, digamos, un imaginario representado en esas expresiones, en ese enunciado, muy fidedigno además, ¿no? Entonces la idea para mí de región está bastardeada, hay que cambiarla, no se puede seguir usando. Está mal pensada, porque indudablemente se piensa lo regional como lo secundario, ¿sí? Es satélite. Así como viene la literatura comparada, ¿no? Hay lugares madres de producción y lugares muy secundarizados de producción. En el orden de la literatura nacional pasa eso, y no solamente en lo literario, en todo, en lo económico, en el reparto, en los medios de comunicación, en todo. Hace mucho que yo vengo en eso porque siempre he participado de los congresos de literatura argentina, y mi ámbito de expresión en ese espacio ha sido siempre la discusión con la idea de literatura regional. Hubo un momento inclusive, creo que ya no está vigente, no estoy informada al respecto, en el que había en el Ministerio de Cultura de la Nación premios nacionales y premios regionales de literatura. Entonces los premios nacionales se los daba a los escritores porteños y los regionales a los escritores de provincias, que además tenían que ser telúricos. Los de Salta, si no escribían sobre el churqui, qué sé yo, el poncho, no eran regionales. Eso pasaba, ¿no? Esa clara discriminación. Entonces, la idea de región, desde ese punto de vista, no es funcional, no sirve. No sirve porque es discriminatoria, fuertemente discriminatoria. Inclusive en algún momento de estos congresos de literatura se empezaron a hacer congresos de literatura regional, y yo los seguí, a veces de adentro, a veces de afuera, y en uno de los últimos que se hicieron cuando yo estaba todavía en calidad activa, hice una especie de seguimiento de lo que pasaba en esos congresos en el tiempo. Y cómo fue la cosa relativamente modificándose, pero la base, el sentido de folclorización de la experiencia de la región era muy fuerte, muy fuerte, y con además una actitud reivindicativa, que es una marca muy clara de la diferencia colonial. Es decir, cuando vos vas con el discurso de reivindicación de la literatura de mi provincia, sonaste, ya está, no la va a reivindicar nadie, porque entras en una disputa estéril, ¿no? A lo largo de la charla, Zulma nos habla sobre la idea de folclorización de la experiencia, de esencializar una experiencia que asume estatus de lo propio, negando así la heterogeneidad de vivencias del lugar que se experimenta en el terruño, y a su vez de la subordinación que existe entre unas y otras. Queremos detenernos en estas ideas y le pedimos que profundice más sobre las relaciones entre la folclorización, la vivencia del lugar y el poder. Claro, esa folclorización de lo propio, que también es aparato de mercado. Claro, y ahí entra también gran parte de mi discusión, porque no he llegado nunca a tener un diálogo productivo con la gente que sostiene, inclusive con colegas que estudian el folclore académicamente. Mi percepción vivencial del folclore salteño, que la digo porque creo que puede resultar de alguna manera interesante.
El folclore que se vende como folclore salteño es folclore de élite. Es una apropiación de la clase dominante. ¿Por qué? Cuando yo era estanciera, era hija de patrón de estancia, a veces nos reuníamos los fines de semana, los domingos, a comer asado, como corresponde, en una finca de los Saravia Toledo. Los Saravia Toledo, familia de prosapia local. Y ahí los chicos Saravia Toledo guitarreaban, tocaban el bombo, guitarreaban. Y se incorporó a esos 3 changos de la familia un peón, que tenía muy buena voz. Pero jugaban a cantar zambas, chacareras. ¿Le quedas? Jóvenes, que serían 20 añeros, ahí entre 20 y 30. El otro día murió Juan Carlos Saravia, que es el único sobreviviente de aquellas épocas, casi noventón. Bueno, yo iba niña a esas comilonas, que tenían de todo, y entre lo todo que tenían estaban estos changos que guitarreaban, como pueden guitarrear acá 2 o 3 que se junten a comer asado. Se empieza a armar el conjunto de manera más sistemática, más elaborada, más musical, digamos, más académica. Y en ese ínterin sale la ley de radiodifusión del segundo gobierno de Perón, por la que el no sé cuánto por ciento, no sé si el 80% que se tenía que difundir en las radioemisoras, tenía que ser música folclórica, tango y folclore de provincia. Claro. Ahí fueron los charchaleros a la Radio Nacional, a las emisoras porteñas, qué sé yo, gran boom. Sí. Y a partir de ahí los sucedáneos, los cantores del alba, los no sé cuánto, todo es Salta. Sí. Entonces, Salta se construyó a sí misma en ese momento como exportadora del folclore auténtico. No era malo, era lindo, pero era un folclore artificial, armado a propósito para. El folclore en el sentido íntimo del término es otra cosa. Es el collado tocando el sicuri, o la quena, o el charango. Sí. Entonces, ¿qué es lo regional de eso? Zulma asoció la idea de región a la folclorización de la experiencia, a la invención. ¿Podríamos extender esta asociación más allá del ámbito de la música y pensarla para el campo de la literatura? Por ejemplo, en el rol que cumplen las editoriales y los críticos literarios en el mercado editorial. Incluso en una mirada más amplia aún, la invención de América y de lo latinoamericano. ¿También podrían vincularse a esta asociación? Sobre estos interrogantes seguimos conversando a continuación. La cuestión está en quién arma, y ahí entra la crítica literaria con mucha fuerza. Sí. ¿Quiénes son los hacedores de la literatura? Los críticos. No hay literatura si no hay críticos. No, eso que se considera literatura en el sentido escolástico, académico, no existe, es un invento. ¿Qué hay entonces? Como Hay gente que escribe cosas que escriben y se leen más o menos. Y la crítica como académica, la de la y literatura. claro, la crítica revisteril, la que viene a decir esto sí, esto no. Lea esto, no lea esto otro. Claro. Es toda una construcción de valores a partir de intereses, Sí. cosa que se incrementa muchísimo más con el mercado editorial. Totalmente. Cuando entran en connivencia las editoriales con los diarios Sí. y con un cierto sector de manejo del mercado, Sí. el mercado del libro. Si nadie se escapa a eso.
¿no? Por eso, cuando surge la cuestión de lo real maravilloso, como, digamos, la esencia de porque además el neutro ahí, ¿no? Lo latinoamericano, es todo un manejo empresarial de las editoras barcelonesas. Ahí se inventa. Ahí se inventa. La teoría la construye Alejo Carpentier. Y los demás la ponen en marcha. Y es el boom. Y es tan mentiroso como todo lo demás. Es decir, es como la crónica de los conquistadores. Hay que inventar una América Latina for sport. Claro. Con lo exótico. Porque ahí se le da la manija al exotismo. Andá, imagínate vos, una mujer que vuela por los aires, un tiro que atraviesa el pueblo y va a reventar en una imagen de una iglesia. Es absurdo. Pero eso es América Latina para el lector europeo y norteamericano. Sí, o resalta una simbología ya preexistente. Esto de lo exótico latinoamericano. Lo exótico de otro modo, que parece más auténtico. Porque está mejor escrito también. Está folclorizado de alguna manera. Entonces, ahí el aparato de mercado, hasta qué punto no juega en lo literario. Juega, y juega muchísimo. La pregunta por lo local, por el terruño, por la invención de lo regional, encuentra resonancias en la pregunta tan insistente por América Latina, que opera en este continente desde los tiempos de la conquista hasta la modernidad. ¿Quiénes somos? Una pregunta siempre tramposa, pero insistente que nos interpela. ¿Cómo articular en unidad la heterogeneidad de vidas que Latinoamérica contiene sin borrar las diferencias que nos caracterizan? Si el mercado opera para una respuesta, ¿podrá la literatura ofrecer otras respuestas que le ofrezcan resistencia? Zulma, luego de recorrer los decires que atravesaron su infancia, nos cuenta qué voces y discursos la marcaron, acompañaron y nutrieron en estas búsquedas sobre el latinoamericano. Digamos, la subjetividad de lo que yo llamar lo latinoamericano se construyó desde la colonia, desde la conquista. Sí. Pero la racionalización, la construcción conceptual de lo latinoamericano como construcción de subjetividades, de imaginarios, de políticas, etcétera, se da en el momento de la producción de, obviamente, los cubanos. ¿Sí? Fernández Retamar por un lado, Lezama Lima dentro de una concepción barroca de América Latina, que son textos durísimos los de Lezama. Por su parte, Carpentier, releído desde esta perspectiva, para mí fue maravilloso. Sí. Maravilloso la lucha interna de Carpentier, sabiéndose él un traidor. Para mí Los Pasos Perdidos es eso. ¿Sí? Sí. Es el erudito de la cultura clásica europea, erudito en serio, conocedor de las artes plásticas, de la música, sobre todo de la música. Él músico, él como músico, como teórico de la música, escribe esa novela que es el reconocimiento más absoluto, que no puede volver más a conocer su mundo. Claro. Ya fue. Sí. Ya fue. Él encuentra la entrada al lugar de origen de la música y cursa el Orinoco. Claro. ¿No? Y en el transcurso por la vera del Orinoco y por el mismo cauce del río, va descubriendo sus ancestros, que son los ancestros de la música, no de él. Va buscando el origen de la música y la encuentra en la boca del Orinoco. Pero cuando tiene la imprescindible necesidad de escribir esa música y se le acaba el papel pentagramado y el lápiz, no la puede escribir, entonces se vuelve a la civilización para traer los materiales a los efectos de relevar el origen de la música y no encuentra más la entrada.
No puede. No puede. Es la confesión más tremenda de la pérdida de sentido de la propia identidad. Lo otro no tiene escritura, ni podrá tenerla. Es irrecuperable ese origen. Es sumamente relevante Carpentier, pero ya no se lee más. No se leen más en América Latina los clásicos de la literatura latinoamericana. Tal vez sea ese mi disgusto. Capaz que sea así. La fruición, la pasión, la idea de América que se me formaba leyendo esa literatura no está más en lo que ahora leo de producción de este lado del mundo, ¿no? En la década del 90, Zulma vuelve sobre los pasos de aquel viejo latinoamericanismo representado por Fernández Retamar y otros autores, en varios de sus escritos, principalmente en el capítulo titulado de Apropiaciones y Desplazamientos, el proyecto teórico de Fernández Retamar, que integra el libro Roberto Fernández Retamar y los estudios latinoamericanos, editado en el año 2000. Allí, ella propone revisar aquellas lecturas a la luz del presente, al cambio de siglo. Siglo signado por el proyecto fáustico del progreso de Occidente con su efecto de globalización total, de imposición de transnacionalidad. Le preguntamos, ¿qué nos legaron aquellos autores, relegados en la actualidad, para mirar críticamente nuestros presentes? Volviendo a ese viejo texto en el que intento comprender también el pensamiento de Fernández Retamar, el momento en que ese texto se produce remite al proyecto revolucionario de los 60-70, que fue el momento que yo percibo, le decía hoy a Patti, que en estos últimos años percibo en la gente de la generación de ustedes como una especie de inquietud o curiosidad más bien por esas décadas. ¿Cómo fue? ¿Qué les pasó? Sí. ¿Sí? Totalmente, acá tenemos la pregunta. Claro. Sí, pero es recurrente, ¿eh? No son solo ustedes. Sí. Hay mucha gente de la generación esta de ustedes. Lo veo también en mi hijo con 50 años, hace mucho tiempo que anda persiguiendo esa búsqueda y trata de explicarse a sí mismo a partir de ese quiebre de los 60-70, que para él, yo les conté, sí, en su biografía personal fue muy fuerte, no los 60-70, sino los 90, 80, 90, que también constituyen un quiebre fuerte, ya no tal vez en el plano latinoamericano en general, sino argentino en particular. Pero los 60-70 fueron, sí, una efervescencia, una pasión revolucionaria que contaminaba absolutamente todo, incluso en reductos tan conservadores, cerrados y reaccionarios como esta provincia, como esta ciudad en la que yo me movía, en ese territorio tan particular que es la academia, la carrera de letras, tan estructurada, tan cerrada sobre sí misma, tan incapaz de mirar más allá de los cánones. Y claro, en ese momento, revisar Fernández Retamar, leído desde otro lugar que el que había leído allá antes, mucho antes, la mirada sobre el mismo texto es otra, es distinta de la del 70. Sí. ¿No? Porque hay varios acontecimientos en América Latina que son muy significativos para el campo intelectual y para su efecto en la vida social. No está solamente la Revolución Cubana. Uh-huh. Está en el 92 la conmemoración del 1492. Y eso en el campo intelectual y en el campo político es muy fuerte, que precisamente es el clivaje, el momento en el que Aníbal, Walter, Enrique
para tomar esos tres paradigmas, digamos, de la opción decolonial, escriben el descubrimiento, escriben sobre el descubrimiento y hablan del encubrimiento, casi de la misma manera los tres. Pero además todo lo que significó la conmemoración en el campo social, los movimientos indígenas, ahí se produjo un cambio en la gente en general cuando emerge todos estos discursos y cuando se ve a los indios, se los ve participar, se los ve embanderarse. Creo que debe haber sido la primera vez que se ven las huipalas en las calles, ¿no? En los lugares donde el festejo, digamos, sí, que era duelo para otros, se manifestaba con más fuerza. Esos son como momentos de un pensamiento crítico sobre la conquista y la colonia que producen ciertos cambios importantes en la red social, en general. No son conscientes, no son advertidos, no entran en la circulación de las prácticas de la vida, no va a llevar a un reconocimiento del otro, pero hay como un darse cuenta, por lo menos darse cuenta. Y en el orden del trabajo intelectual hay una sistematización de la cosa, que hasta ese momento yo la veo como individualista, muy personal, muy desperdigada, ¿no? Zunfelde, Fernández Retamar, Mariátegui, esa posición distinta acerca de la concepción eurocéntrica de América Latina, aunque estén enredados en esa lógica. No podía ser de otro modo. Como tampoco puede ser de otro modo que el pensamiento de Aníbal Quijano, con todo lo rupturista que es estructuralmente eurocentrado, porque se formó ahí, no se puede pedir otra cosa. Pero lee América Latina desde su lugar y eso ya hace mucho, ¿no? Me parece. Entonces son como instancias desde el punto de vista de la historia actual, de la historia contemporánea, muy fuertes, que de alguna manera producen ciertas remociones en el campo social. ¿Sí? Muy interesante este puente que pudiste, que a veces a mí se me pierde de vista, creo que en general no se vuelve sobre eso, sobre la experiencia de que de verdad en el 92 hay un hito. Claro. Donde al tiempo que parte del mundo está en celebración, parte del mundo está en duelo. En duelo, claro. Y que es el contexto que da emergencia a la perspectiva. Entonces, volviendo a esta cuestión, ¿por qué me interesó lo local? Porque yo soy un ser absolutamente arraigado. Cuando yo terminé el nivel de grado, quise hacer el primer posgrado y quería escribir, estudiar, conocer la literatura de Salta. Ese era mi deseo. No hubo un solo profesor que quisiera dirigirme en eso. Ay, eso, ¿para qué? ¿A quién le interesa? Ni un solo. Ni uno. ¿A quién le interesa eso? Cuando se puso de moda, esa gente que me dijo no, investigó ella. Entonces, ¿por qué me interesa? Las nociones de Arturo Escobar, de lugarización, territorialidad, por eso, porque me abre la cabeza en función de, no es la región, tal como se la entiende. Claro, sí. Sí. Es la pertenencia, la participación, la raigambre afectiva, psicológica, etc., a una forma de producción, la llamemos con su nombre, una forma de producción social que es de acá y no es de otro lado. Que podrá tener puntos de contacto, de convergencia con otros, sin duda que sí vamos a encontrar paralelismos o similitudes, pero hay diferencias específicas que no se comparten. Ese recorrido mío que parte del lugar de pertenencia, ¿sí? Que parte de esa experiencia
rural, Montaraz, propiamente Montaraz, hacia la academia, no puedo salirme de eso. Hay uno de mis primeros libritos que se llama, un pequeño librito que se publicó acá en Salta, que se llama De historias, leyendas y ficciones. Ahí yo tengo una dedicatoria a las narradoras de mi infancia, que me enseñaron, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y es eso lo que pesa. Y esto, que es tal vez muy privado, pero creo que lo tengo que decir, en los momentos de crisis míos, a mí se me cae completamente el barniz intelectual y vuelvo a eso. Es como que ahí está, ¿no? A mí ni el psicoanálisis, ni la hermenéutica, ni la opción decolonial me va a responder eso, sino eso, esa pertenencia. Entonces en algún momento yo empecé a sustituir el lexema identidad por el de pertenencia, ¿sí? Sí, la identidad es un constructo esencialista que tiene mucho que ver con el poder, con quién maneja la cuestión de la identidad. La pertenencia es algo que se vive, es otra cosa. Y con la pertenencia se construyen subjetividades fuertes. Con la identidad no, porque sale folclore. Hermoso lo que estás diciendo. Perdón. Pero es que sale también del dualismo entre la identidad y la deconstrucción, el yo moderno y la posmodernidad. Claro. Muy sí, lindo. Sí. Entonces mis elucubraciones, que parten siempre de la vivencia, en ese orden sobre todo, donde siento que tengo cierta experticia, por llamarle de alguna manera, voy por terreno mucho más firme, más seguro, y pensando tal vez con un poco más de claridad, de seguridad, sí. ¿No? Sí. Ahora, hay alguna cosita en eso que por ahí genera cierta expectativa, volviendo a la cuestión del famoso honoris causa. ¿Por qué? Porque ese amplísimo espectro de gentes de las letras académicas cree que mi aporte es en el orden de los estudios de la literatura regional? Tal vez porque están advirtiendo que hay un movimiento de vuelco de la idea, de transformación de la cosa, y que hay una apetencia, un deseo de eso, aunque sea oculto o no percibido. Porque yo tengo claro para mí que entre el gran espectro académico de la literatura argentina, lo mío ha ido solo por ahí, no es en verdad una cosa de preeminencia, como son otros, los que hacen historiografía, qué sé yo. Pero bueno, a la gente fue a los colegas, según me dijeron, en la fundamentación ¿qué se llama? La resolución, etcétera, era eso. Los aportes a los estudios regionales de la literatura. Y cómo, curiosamente, en ese encuentro, en la cosita que leí ahí, yo estaba alentando a los colegas que en las futuras convocatorias, en lugar de llamar a un congreso de literatura argentina, llamaran a congresos de literaturas argentinas. Y lo hicieron, porque se hizo en La Pampa el año pasado, fue así, ¿no? Congreso Nacional de Literaturas Argentinas. Hay un principio de pluriversidad. Hay una percepción clara de que no podemos seguir por el rumbo de la unidad nacional,
¿Sí? Es decir, hay una necesidad y ya una cierta claridad en el campo académico de ir viendo no lo universal, sino lo pluriversal. Aunque lo universal lo acotemos al Estado-Nación. ¿Sí? Entonces estos son para mí, no síntomas, a ver, no algo que alimente mi prestigio, sino un síntoma bueno, necesario, de que la cosa está cambiando, lentamente, pero está cambiando. Sí. Con altibajos, con idas y vueltas, con regresiones por ahí muy fuertes, pero hay algo que va permaneciendo y creciendo y afirmándose. Finalizamos la primera parte de nuestra conversación con Zulma Palermo. Los invitamos a continuar escuchando la segunda parte, donde charlaremos sobre cómo la cuestión de género, comprendida desde una doble marginalidad, fue permeando su escritura, sus propuestas pedagógicas y su yo. Un yo enlazado al permanente movimiento de desprenderse de aquel yo colonizador, tan arraigado en nuestra sociedad moderna colonial. Hablaremos sobre su participación en el grupo Modernidad, Colonialidad, Decolonialidad y su propuesta de descolonizar la universidad, al invitar a conformar comunalidades creativas. ¿En qué consiste la propuesta? Construir experiencias a partir de lo común, que trasciendan lo inmediato y gesten otras propuestas similares en otros territorios. Por último, no por eso menos relevante, los horizontes que se avistan desde las utopías de principios del siglo XXI.